A veces quienes dicen, bueno, esta es más elocuente, hay quien lleva más años, más veteranos, la va a entender mejor. Yo me alegro porque el más sencillo de los nuevos que llevan con el Señor pueden entenderla. Es más, Dios quiere que la entiendas. Aleluya. Para que disfrutes de Dios desde el principio. Porque muchas veces pasan los años y uno se pierde muchas fiestas a solas con Dios. ¿Bueno? Vamos a leer en Lamentaciones, este es de Jeremías, después de el libro de profeta Jeremías, viene el libro de Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Son los versículos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo a los que no conocen bien todavía, cuando uno es nuevo, pues resulta que claro, tiene tantas páginas. Y hay libros de los profetas que tienen una página. Fíjate cómo para encontrarla si no sabes. El truco está en irse al índice. Te vas al índice y allí te dice el índice de esa propia Biblia, porque cada Biblia tiene más páginas, menos páginas, aunque el contenido es el mismo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a leer Lamentaciones. ¿Alguien lo tiene y tiene buena voz? Tan grande como la mía, pero que no necesita micro. ¿Cuáles son los versículos? 22 y 23. Lamentación, capítulo 3, versículos 22 y 23. Amén. Sí. ¿No lo conoce usted? Bueno, lo harán los dos por si alguien no se entera. Uno cada uno, uno A cada ver, primero la voz masculina porque a mí me gusta más la femenina, ¿va? después. uno. Gloria a Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria Hasta a ahí. Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. El 24. Mi porción No, es no, Jehová, digo no, mi alma, no. por tanto en él esperaré. ¿No me la leído usted? Sí, pero 22 y 23. Ah, lo leo otra vez lo Sí. mismo. Perdón, pastor. Bendiciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué de este tema hoy? Gloria a Dios. Os voy a explicar. En esta semana hubo un día que me desperté con un pensamiento y con un sentimiento. En esta semana Dios tuvo conmigo mucha misericordia. Amén. Pasando por esas situaciones en las que tú como hombre no puedes hacer nada. Solo el Espíritu puede en el ser humano hacer cambios y verdaderamente hacer cosas. Y ese día de esta semana, Dios tuvo mucha misericordia, me quitó una carga, me quitó un peso, aunque siempre quedan cosas, y me fui después a la cama y al día siguiente por la mañana, dentro de mí me desperté. No le has dado gracias todavía a Dios por la misericordia que tuvo ayer contigo. Oh, aleluya. Y me desperté con ese sentir y entonces, claro, me fui allí a mi lugar secreto, vamos a decir, al sofá. Cada uno tiene su lugar secreto. Por la mañana, en la madrugada, cuando aún no ha salido ni el sol, bueno, vas allí a mi lugar secreto y verdaderamente empecé a darle gracias. Era algo que tenía pendiente. Si me hubiera pasado, si a primera hora de la mañana algo no me hubiera dicho, te has olvidado de darle gracias por la misericordia que Dios hizo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Y estaba dando gracias al Señor cuando dentro de mí resonó un texto, unas palabras, ¿vale? Donde
me estaba diciendo, cada mañana son nuevas su misericordia. Es curioso, porque yo le estaba dando gracias a Dios por ayer y Él me está diciendo, sí, pero yo tengo hoy nuevas misericordias. Cada día tengo nuevas misericordias. A veces este texto sí lo sabemos y tal, pero no lo tenemos dentro de nuestros textos preferentes. Muchas veces, cuando Dios ha hecho una gran misericordia, nos quedamos extasiados y van pasando los días como cuando relames algo que te ha gustado mucho y lo estás relamiendo y no te has enterado que Dios tiene nuevas misericordias. Y cuando lo entendí, pero justo después de haberle dado gracias, Dios es cuando me interrumpe y dice, tengo nuevas cosas para ti. Amén. Aleluya. No cabe duda que la gratitud y la alabanza y el agradecimiento abrieron la puerta también para nuevas cosas que Dios tenía. Y entonces cuando lo comprendí, me entró mucho gozo y fue un momento muy lindo, fue un momento muy glorioso ese día. Repito, yo le estaba dando gracias por la misericordia del día anterior y Él me estaba diciendo que cada mañana nuevas son sus misericordias. Y ese gozo fue en serio muy grande, porque Él tenía para mí más cosas. A veces nos conformamos. Hay cristianos que a lo mejor hablan y tienen victorias. Y te cuentan 2 o 3 y ya está, ya se acabó. No. Puedes tener muchas y maravillosas cada día con el Señor. Aleluya. Glória a Deus. Oh, santo, aleluya, Señor. Gloria a tu santo nombre. Es como si tu padre, no sé, a veces has estado, yo cuando me acuerdo una vez de niño tenía muy mal la garganta, estaba en la cama y mi madre o mi padre pues me traían allí la comida. Es como si nuestro papá, Aleluya. Oh, glórias. de buena mañana Aleluya. te trajera el desayuno, Gracias, Jesús. de buena mañana te trae una bandeja Oh, llena de todas sus misericordias. Señor, amén. Todas sus ¡Qué misericordias rico! son tuyas y para ti. Amén, amén. Y eso, la verdad, cuando te das cuenta, cada uno podría hacer una lista de las misericordias de Dios. El que anda con Dios ha llegado en un momento determinado a tener paz en medio de la tormenta. Un día tormentoso, pero de buena mañana ya Dios te ha dado la paz. O te ha dado fortaleza porque iba a ser un día de oposición. O te ha dado sabiduría porque iba a ser un día de problemas. O te ha dado gozo. Cada uno de vosotros, yo sé, estoy contando mi testimonio, pero sé que cada uno de vosotros puede contar testimonios porque habéis bebido las distintas misericordias de Dios y como Él te las trae en bandeja. Lo primero que pensé, claro está, es en la misericordia que Dios había tenido conmigo el día anterior. Claro, pienso en cosas concretas, porque eso eran cosas concretas. Dios ha tenido muchas misericordias concretas, pero esas no es que yo tenga nuevas, es que aquellas ya pasaron. No es que yo me tenga que olvidar, Dios no quiere que yo me olvide de sus misericordias. Sí, amén. Pero verdaderamente cosas concretas. Cuando aquella mujer que tenía flujo de sangre tocó a Jesús el manto y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Ella no quería, le daba con mucho temor, dice que vino con temor temblando y tuvo que confesar que en aquel momento que tocó el manto sintió la sanidad de Dios en su cuerpo. Cosas concretas, como se ha hablado hoy en la alabanza de
la viuda de Naín, el único hijo que tenía, encima era viuda. Y Jesús paró aquella comitiva de llanto y levantó a ese hijo muerto. Ya pasó. Tantas cosas que han pasado, resurrecciones, cosas grandes, ya ocurrieron. Y yo lo primero que pensé, claro, es en las cosas concretas que Dios había hecho y también como que Dios tenía cosas nuevas, pero a veces ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos cuesta entender en qué consisten todas esas misericordias que Dios tiene para ti. Piensas en algo que va a hacer, pero perdona, nuestro papá por la mañana ya te trae la bandeja con misericordia. No pienses a ver qué me va a hacer. Si Dios fuera tan bueno que llegara una mañana que tú ya no necesitas de nada, todo está bien, tu cuenta está llena de dinero, tu nevera también, no hay problemas en la familia, entonces ¿para qué voy a venir delante de Dios? Si todas sus misericordias ya me las ha completado. No, perdona. ¿Será que tú no entiendes qué son las misericordias de Dios que Él tiene por la mañana para ti? Y de eso también quiero hablar un poquito. Y te diré que sus misericordias no se acaban. Amén. En esa bandeja que Dios te trae de tantas misericordias, tú puedes coger y dices, sigue lleno. Oh, gloria, aleluya. Es como aquellas canastas de pan que empezaron a repartir y no se acababan. Oh, aleluya. No solo son muchas, es que son inagotables. Amén. Y la verdad es que fue un tiempo hermoso, de esos que vives así, como que sientes la presencia de Dios, como que te está llamando y te está llevando y te está invitando a algo más profundo con Él, que muchas veces uno puede estar perdiéndose. Dios no quiere que ninguno se pierda. Amén. El manjar, el desayuno, ya bien tempranito de sus muchas misericordias. Aleluya. Todos tenemos recuerdos de sus muchas misericordias. Todos. Todos. Es más, si hurgáis, además, la palabra dice, no te olvides de sus muchos favores, de sus muchas bendiciones. No te olvides. La palabra de Dios te dice que no quiere que te olvides. Pero si empiezas a remover, yo puedo recordarme hasta del uso de razón que tengo de niño, a mi manera de niño. Yo creía en Dios, yo le venía a Él con problemas de niño y yo veía que Él atendía, tenía misericordia, podría contaros maravillosas. Luego vas creciendo, ¿verdad? Y luego ya pasas a otra vida. Te podría contar infinidad pero de cosas brutales, de la misericordia de Dios, criando a los hijos, luego en el matrimonio, en el trabajo, con mi mujer. Ya he contado otras veces, es una de las cosas, ocurrieron, no las olvido, pero no me quedo allí. Amén. Yo recuerdo una de ellas, yo sé que vosotros tenéis muchos, cuando mi esposa, Encarni, la pastora, cayó, hace años de esto, pero lo vives tan fuerte que es como el primer día. Puedo verla hasta tumbada en el sofá, tumbada. Estaba mal, muy mal. No le bajaba de 41 la fiebre. Daba lo mismo si le ponían analgésicos. Le costaba respirar. Tenía un dolor tremendo aquí en el pecho y lo estaba pasando muy mal. Cuando entonces vino la doctora, porque ya no podía ir, porque estaba aparte de débil, todo así, vino la doctora, la miró y le dijo que tenía gripe. Pero ella estaba muy mal. Yo sé que es gripe, pero aquello es, o era, no sé, pasaron 2 días mal y estaba peor. No había manera de bajarla de 41. Los dolores que tenía, yo vi como si se estuviera muriendo, no salía de ahí. Entonces, oré por mi esposa. Esta mañana, mientras estaba preparando, entendí la palabra esposa. Dios me
qué bueno. Gloria a Dios. Cómo Dios me ha expresado con ella. Y yo le pedía de verdad con quebranto en mi corazón, Señor, tú me la has dado. Amén. Yo la necesito. Sí, Señor. Yo la quiero. Y me quebranté. Me quebranté diferente a otra manera. Me quebranté de verdad. Y le dije, Señor, yo ahora la voy a tomar y la voy a llevar al hospital de Belviche. Salió con 41 de ahí, incluso décimas para arriba. La monté en el coche bien abrigada. Llegué al hospital de Belviche. Los que saben donde yo vivo no está tan lejos. Está 10 minutos, 15 minutos. Y llegué al hospital de Belviche, allí la pasaron, le hicieron radiografías, le pusieron la temperatura, le harían de todo. Y cuando la habían hecho de todo, dice el doctor, no tiene nada. No tiene fiebre, ni una décima. Aleluya. No tiene dolor. Dijo, se nota que ha tenido algo, se nota que ha tenido pulmonía. Wow. Porque vieron una pequeña manchita que aún tenía. Son misericordias. Oh, sí, Señor. Amén. Pablo ora a Dios de las misericordias. Porque verdaderamente, pero cada uno, y Dios, te digo, no quiere que olvides, pero tampoco quiere que estés mirando hacia atrás. Tú puedes ir hacia adelante y tenerlo aquí delante, como muchos locutores que tienen la pantalla donde tú no te olvidas, pero no me olvido de que yo tengo que estar mirando adelante porque hoy tiene nuevas misericordias. Oh, gracias, Señor. El Salmo Gracias, Señor. 103, versículo 2, os lo leo, luego esto se graba y se pone, el que quiera buscar los textos. Dice el Salmo 103, 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno, ni los grandes ni los pequeños. Los pequeños son muy importantes, ¿verdad? Luego, es decir, fue la experiencia fue tan hermosa que yo le decía, Dios, no entiendo por qué tienes tanta misericordia conmigo. Y fui a la palabra. Yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que Dios no tiene misericordia. Él es misericordioso. Amén. Aleluya. Si yo tengo o alguien tiene misericordia es porque procede de Dios. Amén. Ya sea porque Amén. te ha creado o ya sea porque muchas veces cuando tú vas con un corazón duro, de repente algo te lo ablanda, es el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Aleluya. Es como el amor. Yo puedo tener amor, pero Dios no tiene amor. Él es amor. Es su naturaleza. Y su naturaleza forma parte de sus nombres. Cuando dice, por amor a mi nombre, es como si dijera, uy, porque voy a quedar mal. No, perdóname. Es que mi nombre es también misericordia, fuerte y clemente. Y pasó delante de Dios misericordioso, fuerte y clemente. No es que vaya a darme vergüenza. Dios no tiene por qué dar explicaciones a nadie de nada. Sino porque este es mi nombre. Yo honro mi propio nombre. Jesús cuando oraba dice, Padre, santificado sea tu nombre. Por eso que no es porque Dios necesite. Pero, ¿por qué esta misericordia? Tanta misericordia. Entonces, buscando en la palabra, encontré en Éfesos, en la carta de Pablo a los Éfesos, capítulo 2, versículos 4 y 5, y dice tres palabras muy importantes, porque si a mí Dios me puso ese sentir, eso que tengo allí dentro, el que no lee la Biblia, está perdiéndose. Está perdiéndose. Como en otro sitio dice, habéis visto los arqueros y los flecheros, ¿no? Y yo veo, una vez me acuerdo, salió uno, iba a la guerra y tenía 2 flechas dentro del arquero. Digo, oye, se lo tiene fatal.
¿Eh? ¿Por qué? Entonces te dice verdaderamente la palabra de Dios son esas flechas que están en la aljaba, ahí guardadas, que tú por fe puedes usarlas. Pero hay quien no tiene flechas en su arquero. Amén. Entonces dice esto y quiero 3 palabras para resaltar el porqué de la misericordia, que es que le fluye a Dios así porque sí. Hoy me han levantado bien, tengo misericordia. Dice en Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en... Misericordia. ¿Y por qué es rico en misericordia? Porque Él es la misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Ahora entiendo. Gloria a Dios. La misericordia de Dios para conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta misericordia por mí? Por su gran amor. Porque te amo con un gran amor. Gloria a Dios sea, Señor. Que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Yo a veces cuando he explicado la diferencia que hay entre la misericordia y la gracia, pero es que en Cristo fluyen las dos cosas. Amén. Es como un río que fluye directamente y está ahí. La misericordia aquí lo está diciendo, que es, aun estando nosotros muertos en pecados, condenados, enemigos de Dios, nos dio, o sea, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, Dios, en vez de darte lo que te merecías, es más, ya lo tenía dado. Estabas condenado, te ibas al infierno eternamente. Pero tuvo misericordia. Gracias, Señor. No quiso darme lo que yo me merecía. Sin embargo, la gracia es lo contrario. En su amor, porque la misericordia fluye del amor de Dios. Pero es que del amor de Dios fluye la gracia. Es que Dios, de gracia, ha querido darme lo que yo no me merecía. Estas 3 palabras, aunque todo el texto es maravilloso, pues nos da a entender cómo es el amor de Dios, por el que brota esa misericordia, por el que brota esa gracia. Este es el regalo de Dios que nos ha enviado desde el cielo. Fijaros bien. Gracias, Señor. Lo ha enviado desde el cielo. Lo primero, que en el Edén, como consecuencia del pecado, se cerró el camino al árbol de la vida. Hay tantas, una vez tuve que hacer un escrito precisamente acerca de lo que resalta del creyente de la religión cristiana, digo de la religión cristiana que se ciñe conforme a la palabra de Dios. Si hay algo que la caracteriza, es la única en la que verdaderamente nosotros no podíamos pagar, no podíamos hacer nada, ya estábamos todos condenados. Es la única en el que Dios te regala, en Cristo Jesús, la salvación. La única. Lo único que tienes que hacer es creer. Es cierto que hay otro texto que luego dice, Dios nos ha salvado en Cristo Jesús, no por obras, sino por fe, para que a partir de ahí vivamos haciendo buenas obras, porque Dios es bueno, dice, vosotros sed buenos como vuestro Padre que está en el cielo. Pero nos damos cuenta de que el regalo de Dios bajó del cielo y la mayor de todas las misericordias, pues te das cuenta, como dice Jesús, yo soy el pan
que ha bajado del cielo. Y el pan, Cristo, su Espíritu. Y de buena mañana, muy temprano, Dios puede despertarte si tú quieres y le has dicho al Señor, Señor, quiero tener el oído espiritual atento, porque tú me vas a venir con pan del cielo para mi desayuno. Pan del cielo para mi desayuno. Gracias, Señor. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda sino tenga vida eterna. Repito, ya hemos visto que Dios tiene muchas misericordias, ya hemos visto el por qué, de dónde viene, porque uno dice, es que no lo entiendo. Entonces, claro, el amor es lo que va a hacer. Dios tiene muchas misericordias para nosotros, ¿de acuerdo? Y ese amor tan grande, hermanos, porque yo os he dicho que empecé porque Dios tuvo misericordia y hizo algo concreto. Y a veces pensamos en algo concreto, en que yo le pido cosas y cuando me la hace ha tenido misericordia. Pero no es cuestión solo de eso. Aunque Dios no te diera ninguna misericordia más, nunca más, lo cual es imposible, mentira, porque su palabra dice que Él todas las mañanas te viene con su bandeja llena de misericordia. Pero aunque no lo hiciera más, solamente con la misericordia de haber mandado a su Hijo que por amor, Jesús tuvo misericordia, el Padre tuvo misericordia y mandó a su Hijo por gracia. ¿Y su Hijo a qué vino? A cambiar nuestra eternidad. Me acuerdo una vez en un estudio, me gustó mucho esa frase. Jesús vino a cambiar nuestra eternidad. Aleluya. Todas las demás cosas se quedarán aquí. La mujer que fue sanada de flujo con los años volvió y murió. Lázaro volvió y murió. Todas las cosas quedaron aquí y murieron. Pero lo que Jesús ha hecho allí me ha cambiado toda la eternidad. No solamente de dónde me ha sacado, sino hacia dónde me ha cambiado. Amén, amén. No necesito recordarle, Señor, gracias por la misericordia que hiciste ayer conmigo. Todos los días puedo darle gracias. Esa misericordia es inagotable. Amén, amén. Puedo descansar en sus manos, sabiendo que lo que Él ha empezado, Él lo acabará. Puedo todos los días venir en su presencia y gozarme, aunque no tenga otra cosa más. Y me ha ayudado esta semana, me ha ayudado a entender más de esas misericordias que Dios tiene para mí cada mañana. Muchas veces las tienes delante de tus narices y no las lees y no las entiendes. Y Dios os ama tanto que quiere que entendáis en qué consiste esa misericordia. A veces pensamos en cosas concretas, ya os lo he dicho, esto, el matrimonio, los hijos, esta salud, qué bueno ha sido, nos hemos gozado, ¿verdad? Cuando Rosa estaba hablando de su hermana Sebastiana, la verdad es que damos gracias a Dios. A veces hemos visto milagros que se han hecho poco a poco, como a aquella niña que resucitó Jesús, y claro, la enfermedad la llevó al debilitamiento, apenas tendría azúcar en la sangre para moverse, y dijo, darle de comer, alimentarla, pero la sanidad ya estaba hecha. Pero ves que hay otras veces que todo ocurre como los leprosos, así de golpe, ¿verdad? Pero vamos a entender, o al menos voy a explicarles de forma sencilla, de esas misericordias que Dios te sirve en bandeja cada mañana. El día que me desperté recordando que no había dado gracias a Dios, me desperté recordando, muy agradecido, pero me había olvidado, no había dado gracias a Dios.
Fue el Espíritu el que puso ese sentir en mí. Empecemos ya por ahí. Empecemos por ahí. Fue el Espíritu. Amén. Amén, Y aleluya. en aquel momento no sabía que esa ya era una misericordia de buena mañana. Oh, gloria, aleluya. No lo entendí. Señor, perdóname. Ayer tuviste una gran misericordia. Me quitaste un peso del corazón. Y yo te di gracias hoy. Porque ese día, por la mañana, sentí resonar. Tengo nuevas misericordias hoy. Y Dios empezó con esa misericordia. Eso fue un acto de su misericordia. Amén, así es, aleluya. Y sabes, cuando yo empecé a darle gracias por la misericordia del día anterior, ya estaba Él teniendo misericordia. Así es, aleluya. Cuando me dio esa palabra, ¡wow! Fue un tiempo glorioso. Ese tiempo que pasé era un regalo de Dios. Oh, gloria, aleluya. Una gran misericordia. Necesitaba más que la comida, lo necesitaba más que un milagro físico. Necesitaba más ese momento de gloria en su presencia, que Él estaba conmigo. Aleluya. Y a veces uno no se da cuenta, no entiende bien estas cosas. Dios te va a despertar por las mañanas. O dile, Señor, despiértame. Yo sé que tú traes nuevas misericordias. Yo las acepto. Y de buena mañana voy a buscar, a oírte lo que tú me traigas. Incluso, porque eso no solo es por la mañana. Dios te puede sorprender a mediodía, te puede sorprender a medio de la noche, porque Él tiene muchas y distintas misericordias. Aún ya os digo, porque me ha ayudado a entender, ha habido días que de eso como que no te acuestas bien, no estás contento. Sabes que has hecho algo que no ha agradado a Dios. Y por la mañana te levantas, no te encuentras bien. Y tienes la necesidad de ir a tu lugar secreto, ¿verdad? A ese lugar secreto, donde vienes a Jesús, donde tienes que pedirle perdón, donde allí te tienes que derramar el Espíritu Santo. Tú has hecho mal, tu misma conciencia te acusa, tú te levantas, va a ser un día terrible, tú mismo a ti mismo descontento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, con la misericordia de llevarte al lugar secreto, a llevarte a estar con Jesús. Es el Espíritu Santo el que te lleva, porque si tú has pecado, puedes ir a Jesús y Él te limpia de todos tus pecados. Y en ese momento que te habías levantado derrotado, donde ni siquiera te diste cuenta cómo el Señor, el Espíritu Santo, ya estaba teniendo misericordia para cambiar el día, cómo te llevó a Jesús, cómo se abrió la puerta para verdaderamente dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hará, por todas las cosas. Como un día que ya te levantas derrotado, el Señor, el Espíritu Santo, tiene la misericordia de llevarte a Jesús, de limpiarte, de experimentar algo maravilloso, de cambiarte el día. Dios empieza con muchas misericordias. Somos nosotros los que muchas veces no sabemos distinguir. Nos parece que la misericordia tiene que ser algo grande. La misericordia viene para ti. Amén, Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
la maldad. Yo no sé qué es lo que estaba pasando ese día. No un día, muchos días. Yo estoy aquí aplicando. Es algo que uno ya sabe. Son muchos años estudiando la palabra. Pero cuando tú te ablandas delante del Señor, Él te lleva a aguas profundas. Te lleva a entender. ¿Por qué Él viene con misericordia? ¿Por qué Él viene como queriendo abrazarte? Quiero lo mejor para ti. Quiero que tengas un día muy bendecido. Y entonces te das cuenta de que Él va haciendo todo eso. Y al final te quita la carga. ¡Qué misericordia! Estás esperando que haga por aquí y estás esperando que haga fuera de ti y Él está empezando por trabajar en ti. Dentro de ti. Y me puso esa necesidad de ir a ese lugar secreto, a pedir perdón de corazón. ¡Wow! ¡Qué momento más glorioso! ¡Qué momento! ¿Quién me lo hubiera dicho a mí? ¿Cuántas veces cuando has ido allí, cuando el Espíritu Santo te ha llevado y tú no has entendido, pero luego ves el resultado y no te has dado cuenta que era una buena misericordia de parte del Espíritu ya de buena mañana? Quiere que sepas cómo las misericordias llegan de ti. La que hizo el día anterior fue grande, me quitó un peso de encima. Esa me quitó un peso de encima. Pero luego la otra me llenó de gozo, me llenó de su espíritu, me llenó de muchas cosas, ¿no? Por eso es que las misericordias de Dios, os he comparado un desayuno, un banquete, hablo de cosas espirituales, cosas que Dios tiene para sus hijos, para sus hijas, y lo he comparado con un desayuno, con un banquete de todo. Pero es que la Biblia también habla de eso. Cuando tú te levantas por la mañana, y a veces no es cuestión de que tengas nada, simplemente te has levantado, nunca te has despertado con ese deseo de estar con el Señor, simplemente de estar con el Señor, de decirle cuánto le amas, de agradecerle, porque puedes pasar por valle de sombra de muerte, pero estás confiado. Por eso es que dice el profeta Isaías, hablando del sacrificio de Jesús, allí, en el Gólgota, allí, donde Abraham llevó a su hijo y sacrificó un cordero, porque lo encontró, donde ya el Señor estaba enseñando cómo no le contaré yo a mi amigo, y cómo le contó, y le hizo entender, pero su hijo humano no servía, sería un cordero pecador, un cordero que no servía para sustituir, para cargar, pero quiso ver la fe de este hombre, pero luego le dijo, no, yo daré a mi hijo, mi cordero que quitará los pecados. Y entonces Isaías, el profeta, dice en 25:6, Jehová, es un anuncio, una profecía a su pueblo, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tétanos, de vinos purificados. Gracias, Señor. El caso es que Dios me ha visitado tantas veces con misericordias y muchas veces ni he saber que ponía regalo del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Para ti esta mañana. Amén, lo recibí. Bendito sea tu No nombre. he sabido verlo. Pero cuando ese día que yo empecé dándole gracias al Señor, y cómo luego el Señor viene y me hace ver que Él tiene todos los días para mí cosas.
Cosas que a lo mejor dices, oh, pero no es tan grande como aquello. No, puede ser incluso mejor. El caso es que cuando el Espíritu de mañana te lleva a lo que sea, ya es un regalo. Y cuando tú sales de ese tiempo con el Señor, dices, Señor, ¿cómo sabías lo que yo necesitaba? Amén. Siempre sabes lo que yo necesitaba. Sí, Señor. Si es que tenía que descargarme y ponerme a cuentas y ser limpiado. Si es que tenía necesidad de fortaleza, porque Dios, es decir, como un papá, Dios sabe lo que tú vas a pasar durante ese día. Dios lo sabe. Y Él te va a venir con un desayuno que te va a dar las fuerzas para poder pasar ese día. Si estás decaído, si tienes un problema, si tienes necesidad de sabiduría, de fortaleza, de cualquier cosa, Él ya sabe. Y Él de buena mañana va a traer un desayuno de misericordia que tú necesitas para afrontar el día. Y a veces estamos, como dicen, en opia, por ahí, ¿verdad? Y ahora entiendo, hay una palabra, termino. Hay una palabra que me habréis oído cuando terminan los cultos. Es una palabra del apóstol Pablo que me encanta. Que está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Es el último versículo de la carta, la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todas vosotros. Amén. ¡Wow! ¡Wow! Sí. El capítulo 13, versículo 14. ¿Por qué wow? Alucinas. El orden. Aunque aquí ha puesto primero a Jesucristo. Tú, me extrañaba, yo hace años la primera vez porque asoció el amor a Jesús. Y aquí habla del amor del Padre, de la gracia del Hijo y de la comunión del Espíritu Santo. Y verdaderamente la gracia y la misericordia, aunque tienen sentidos distintos, están siempre asociadas como en una moneda. La gracia y la misericordia en Cristo Jesús. Y entonces fíjate bien que te está diciendo, el amor de Dios, de tal manera amó Dios, que me ha dado a su Hijo, el cual cargó. Él es la gracia inmerecida. No necesito hacer cosas, necesito creer. Cuando yo creo espiritualmente, hay algo que ocurre en los lugares celestiales. Santo, aleluya, Jesús. Muchas veces puedes tener muy buenas intenciones, pero no entiendes. Dios, dame a entender las cosas. Cuando Pedro fue a casa de Cornelio, el ángel le había dicho, vete, busca a Pedro. Era un hombre de fe, era un hombre generoso, era un hombre de buen ejemplo. Y toda su casa lo mismo, hasta sus criados, da a entender la palabra. Cómo esa persona puede influenciar en toda su casa. Y le dice, cuéntame. Primero quiso adorarle, pero bueno, cuéntame. Y empieza a hablarle, y hablarle, y hablarle, y hablarle, y todo es así, no pasa nada. Pero cuando de repente dice la palabra, Él es el que perdona tus pecados, es el que carga con tus pecados. Esos estaban ahí, por fe. Sientes como son echados en Cristo. Y ahí salta el Espíritu Santo. Aleluya, Jesús. Cuando entra dentro del templo, el Espíritu Santo que salió por causa del pecado de su muerte espiritual,
Te das cuenta que cuando aceptas a Cristo, tus pecados son borrados y viene de nuevo a la casa que dejó. Eso es volver a recuperar la vida eterna. Aleluya. La que había salido. Por eso es que te digo, porque el amor de Dios, la gracia y la misericordia del Hijo, pero no se queda ahí. La comunión con el Espíritu. Oh, gloria, aleluya, Señor. Si hay algo de lo que yo me arrepiento, es de haber perdido tantos banquetes espirituales por la mañana. Días de esos que tienes tantas cosas que hacer, ya estás planeando cómo hacerlas, ya te has hecho tú tu agenda y te has olvidado de que precisamente es Dios el que endereza tus caminos. Amén. El que te soluciona tus problemas. Y el que si tienes que pasar algo, te va a dar la fuerza. Amén. Amén. Para poder pasarla. Pedro, no has podido estar una hora para poder resistir la tentación. El que te carga las pilas, el que te da lo que tú necesitas, verdaderamente. Por eso es que el amor de Dios es muy grande. Y es tan grande que viene. No sé, hay quienes han tenido niños que tienen que ponerle un candado a la nevera porque se lo comen todo. Y hay otros que no saben qué hacer para que coman poco. Y espiritualmente, hermano, sinceramente, Dios llene. Y a veces se lleva todas y no se ha aprovechado. Oh, santo, aleluya, Jesús. Y Él quiere, porque Él ha querido tener hijos. Hijos. Ya ves tú, el Dios grande, con nosotros que no somos nada. Oh, Señor, qué lindo eres. Nos ha tomado por hijos. Gracias, Padre. Y viene por la mañana y lo primero que quiere estar contigo. A veces hace al revés. A mí me ha pasado cuando venía mi hijo o venía mi nieto y se levantan y se meten allí en la cama. Y ahora resulta que Dios es el que viene y se mete allí temprano en la cama contigo. Quiere estar contigo. Quiere hablar contigo. Quiere llevarte, Él sabe lo que tú necesitas en ese momento. Y quiere dártelo. Dios sigue siendo el Dios de las maravillas. Gracias, Señor. Él quiere maravillarte cada día. Deja al Señor que te sorprenda. Amén. Digo, a veces me acuerdo, y esto muchas cosas las estoy recordando sobre la marcha, me acuerdo un día que me dormí y me desperté y ya era tarde y tenía que ir al trabajo y me levanté nervioso y cuando iba a salir por la puerta dije, Señor, aunque sea una palabra, y abrí. ¡Oh, qué gloria! Le di oportunidad a Dios y Dios me cambió el día. Amén. Me visitó con una palabra de misericordia que cambió todo. A veces no le damos oportunidad. Yo iba a salir y dije, no, le voy a dar una oportunidad. Dios, dime algo. Y Dios no dejó que yo me fuera sin su misericordia. Amén. Que Cristo ya la ha pagado. En la Aleluya. cruz. Sí, Señor. Aleluya. ¿Hasta dónde Amén. Gracias, Jesús. nos ama Jesús? Gracias. Por eso que doy gracias. Aleluya, gracias, Padre. Jesús es el mayor regalo. Amén. Amén. Y te voy a decir una cosa. Dios puede hacer muchas misericordias contigo. Y puedes pasar momentos gloriosos donde Él te ha quitado ese descanso, como cuando también mi mujer fue sanada así de golpe, cómo me lo cambió todo. Pero los momentos de más gloria es cuando el Espíritu Santo te lleva y te permite, parece que lo estés viendo,
Parece que estés viendo a Jesús, cómo ha sufrido por ti. Te meten en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu. Los profetas podían ver lo que aún no había ocurrido como si fuera una película del futuro ya grabada. Él te puede hacer ver hasta dónde Él te ama. No podéis ahora entenderlo. Las cosas que Él tiene preparadas. Pero eso ya lo quiere ahora. Hay cosas que son para después. Pero ahora, Dios lo ha hecho de forma en que yo quiero tener muchos hijos como mi hijo Jesús. Y dice, bueno, ¿y qué hacer? Tendrás que esperar. Dios, Creador, Todopoderoso, tendrás que esperar. No, pero son débiles. La carne no les gusta ponerse a orar. Son incrédulos. El pecado mora dentro de ellos. Ya, pero yo ya quiero ser papá. Yo los llevaré de la mano. Yo estaré con ellos todos los días. Oh, santo, aleluya, Señor. Y Él te dice, yo vengo de mañana. No me aguanto. No me aguanto. Por eso que, hermanos, Gracias, Señor. que entendáis que las misericordias de Dios no es que Él te venga, Él ya te viene de buena mañana y te la trae. Te lleva a lo que tu alma necesita. Siempre acierta. Porque Él, su Espíritu, es el que nos ayuda cómo orar, porque no sabemos. Amén. Y el que llena de gloria ese lugar, que aquí es puerta del cielo, la gloria de Dios está allí donde tú estás en ese momento. Hermanos, que el Señor os bendiga, que tengáis un día precioso, una semana muy bendecida, en el nombre de